Muy bien. Listo. Le damos las buenas noches, como todos los martes, a esta misma hora, 7:30. Le damos las buenas noches a todos los amigos que están presentes en este momento a través de las plataformas virtuales de Zoom o de Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El tema del día de hoy es un tema que siempre está latente en las mentes de las personas. Y sobre todo en las épocas actuales que estamos viviendo situaciones muy difíciles, esta visión que cada uno de nosotros individualmente tiene acerca de la muerte es importante que la tengamos clara y darnos un alcance mayor para vivir tranquilos también, ¿no? Porque algo que está sin resolver es como un recurrente pensamiento que está ahí en nuestro diario vivir, que muchas veces nos intranquiliza y nos ocasiona ansiedad o ciertas desviaciones del comportamiento, ¿no? Y preocupaciones muchas veces innecesarias. Si bien es cierto, cuando venimos a este mundo, lo único cierto que tenemos es que en algún momento lo vamos a dejar. O sea, la muerte es algo certero. El resto depende de nosotros, ¿no? No sabemos cuándo ni cómo, pero algún día va a tocar. Eso sí lo tenemos claro todos. Vamos a tratar de dilucidar un poco alrededor del tema. A pesar de, digamos, de que el hombre desde la época muy primitiva, desde que estaba en las cavernas, siempre tuvo una intuición como algo interno dentro de él, de que algo había más allá de la muerte, ¿no? Algo había más allá, algo que no entendía bien, pero que lo intuía, ¿no? Y él presiente, porque a nivel de presentimiento, que con la muerte no acaba su existencia, ¿no? Los que hemos tenido oportunidad de conocer, inclusive visitar las ruinas de las culturas pre-incaicas, o incaicas inclusive, de nuestro país, y así en otras partes del mundo también, podemos encontrar que en las tumbas enterraban a sus difuntos. Inclusive les ponían como que una lonchera, no sé si ustedes bien han visto, ¿no? Se han percatado, les ponían su maíz, comida, pertrechos, ¿no? Como que lo estaban preparando para un viaje, ¿no? O sea, si la gente pensaría que todo se acababa, entonces con la muerte, no hubiesen tomado esa previsión de ponerles alimentos o pertrechos para el viaje que supuestamente estaban emprendiendo, ¿no? La noción de que algo más había después de la muerte, que había un viaje que el alma, o como la llamaran, iba a emprender y que iba a llegar a algún lugar, ¿no? En la cultura egipcia se habla de que atravesar un gran río a través de un personaje que era el barquero de la muerte, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, en las diferentes culturas hay representaciones, pero siempre intuitivamente pensando en que hay algo más después de la muerte física, ¿no? Y también que los recordados difuntos que queremos, que amamos, que no los vamos a perder para siempre, ¿no? O sea, como que hay la esperanza y ¿no? y el sentir intuitivo de que estas personas amadas, de alguna manera, los vamos a encontrar nuevamente. Esto a nivel de intuición estoy hablando todavía, ¿no? Porque estamos hablando de miles de años atrás, de repente, ¿no? Como decía, ¿no? La creencia en el futuro o en el porvenir es intuitiva y en general muchísimo más generalizada que la tendencia al nihilismo, ¿no? Para los que no están familiarizados con el término nihilismo, el nihilismo dice que después de la muerte no hay nada, y como no hay nada, entonces nada importa, ¿no? Ese es el pensamiento del nihilismo, ¿no? Que no hay nada. O sea, te mueres y desaparece todo.
¿no? Entonces, sí es, pero eso como que te empuja a que vivas en función de que si no hay nada, entonces nada tiene valor, pues, ¿no? O sea, hagas lo que hagas, ¿para qué? Si después no hay nada, ¿no? Bueno, sin embargo, lo bueno es que hasta intuitivamente la gente cree más en que hay algo más allá de la muerte física. Bueno, entonces, si el hombre desde siempre ha tenido esa intuición, que creemos que después del alma, el alma no muere, que prosigue, entonces viene una pregunta, ¿no? ¿Por qué entonces tengo apego a las cosas materiales y miedo a la muerte? Si entiendo que hay algo más, ¿por qué tengo tanto miedo? ¿Y por qué me apego a mis cosas, ¿no? No solamente a mis cosas, ¿no? Sino diferentes tipos de apego, ¿no? A las personas inclusive, ¿no? No sé, a mi esposa, a mis hijos, mis padres, qué sé yo. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué pasa eso? Si intuitivamente o yo tengo cierta fe que me ayuda a pensar en que el alma es inmortal, ¿no? Que prosigue después de la muerte. ¿Por qué tengo miedo a estas cosas? Bueno, vamos a tratar de explicarlo. El temor a la muerte en realidad es un mecanismo que está permitido por la sabiduría de Dios, que tiene que ver con el instinto de conservación. Y ese instinto de conservación es común a todos los seres vivos. O sea, todos los seres vivos tratan de mantener su existencia para preservar la especie, ¿no? Es por excepción que vemos los casos de acabar con la vida, ¿no? Por ejemplo, acá en la figura, no sé si lo aprecian, es un cúmulo de peces pequeños que para defenderse se unen de esa manera y ese arreglo que hacen de aglomerado evitan que los depredadores los ataquen así uno por uno, que sería más fácil, ¿no? Son mecanismos de defensa para preservar la especie, ¿no? Entonces, este miedo a la muerte es necesario porque mientras el hombre no tenga el detalle completo de la vida futura, entonces esto hace que evitar que se quite la vida ante un problema que lo agobie, ¿no? Porque si no hubiera este instinto de conservación y el cierto temor a la muerte todavía, si no estás esclarecido, entonces te viene un problema, te agobia y ¡pum! Para escapar del problema te quitas la vida, ¿no? Como todavía pasa, ¿no? Pero imagínense eso a niveles mayores, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con estos problemas? Estos problemas muchas veces son pruebas. Y las pruebas, igual que una prueba de matemáticas o una prueba de biología, perdón, son exámenes que uno tiene que pasar estudiando, preparándose para poder aprobar, ¿no es cierto? Igual, estas pruebas que en la vida aparecen nos sirven para progresar. El progresar quiere decir que vamos aprobando, vamos pasando, resolviendo todos estos problemas que podamos tener en la vida, ¿no? Entonces, miren la sabiduría divina cómo evita que el descalabro, digamos, la gente piense en quitarse la vida o lo haga, y abandone pues su evolución o su mejora, ¿no? Entonces, estamos hablando que para los pueblos antiguos o primitivos, el futuro es solo una vaga intuición. Solamente está ahí, como que piensan algo hay, ¿no? Algo hay más allá de la muerte. Después va pasando el tiempo, el hombre, las sociedades van evolucionando y después piensan que ya es más que una vaga intuición, es una esperanza. Si bien es cierto, sencilla, yo creo de alguna forma de que hay algo más, ¿no? Y luego de ello, ya es una certeza. Pero esa certeza todavía está neutralizada de alguna manera por los apegos que tenemos a todo lo que significa la vida corporal. Muchas veces son estos apegos generados por cuestiones meramente materiales, ¿no? O afectivas o personas, porque hay que establecer una diferencia, ¿no? Una cosa es el amor, una cosa es digamos,
la relación de amor que podemos tener con las personas que queremos, y otra cosa son los apegos, ¿no? Los apegos es diferente, porque el apego es como que nos da un sentido de pertenencia. O sea, yo no puedo decir que mi esposa me pertenece como si fuera una cosa, ¿no es cierto? Es diferente, ¿no? Pero en la mente de muchas personas existe ese concepto de que son mis cosas, mis familiares, mi auto, mi casa, mi ropa, etcétera. Entonces yo me apego a esas cosas porque son mías, ¿sí? Entonces eso me hace también un perjuicio para visualizar esta certeza de la vida futura, o sea, la vida después de la muerte física. Son mecanismos psicológicos que se activan dentro de uno y que lo va distorsionando su paz, ¿no? Entonces, sin embargo, lo bueno es que a medida que el hombre comprende mejor la vida futura, el temor a la muerte disminuye, ¿sí? O sea, mientras mejor entendamos la vida futura como una cosa tangible, real, lógica, entonces ya no vamos a tener miedo, porque vamos a verlo como algo natural, ¿no? Algo que es parte de la existencia en la Tierra, ¿no? Nacemos, así como nacemos, algún día también tenemos que no sé si llamarlo morir, ¿no? Morir entre comillas, sino desencarnar, ¿no? O sea, volver a la casa original que es el plano espiritual, ¿no? Entonces, mientras más comprensión haya, y la comprensión entra por un tema racional, ¿no? Es un tema de razonamiento, de conocimiento, de lógica y de interiorización, ¿sí? Entonces, al entender esto, también nos conlleva a entender para qué estoy en la tierra, o sea, qué sentido tiene mi vida, ¿no? Y si yo entiendo eso, ya estoy mucho más tranquilo de poder llegar al final del camino y con la satisfacción de que puse mi mayor esfuerzo. De repente, de las 100 pruebas que tenía que pasar, pasé pues 90, todavía me faltan 10, pero ya pues puse mi esfuerzo y avancé, ¿no es cierto? Avancé 90 y eso vale, ¿no? Entonces, al ser consciente de todo eso, la muerte ya no me dará terror, ni me quitará el sueño, ni me provocará insomnio, sino la voy a ver con más tranquilidad, con más calma, con más resignación, sin ese miedo que me paraliza, ¿no? Porque el miedo paraliza, o sea, paraliza en todo sentido, espiritualmente hablando también, ¿no? Entonces, esos son los factores que tenemos que entender, ¿no? El fenómeno de la muerte y entender que por algo estamos encarnados en esta existencia en la Tierra. Entonces, con esa certeza de la vida futura, vamos a tener otra óptica, ¿no? Y con la duda, simplemente, como que me tapo la visión, no quiero saber porque me da miedo si comienzo a tratar de hurgar, y entonces me dedico a la vida actual, ¿no es cierto? A todos los goces y placeres que pueda conseguir en la vida actual, porque como tengo la duda de que de repente no hay nada, entonces mejor disfruto ahora que después ya, de repente no, ¿no? Entonces, con esa certeza, el hombre trabaja para su futuro, o sea, entendiendo de que construyo, ¿no es cierto? Desde ahora, desde mi presente, lo que va a ser mi futuro, ¿no? Trabajo para mi futuro sin descuidar el presente, porque sabe que su porvenir depende de la dirección más o menos buena que dé al presente. Sí, o sea, si yo estoy en el bien, en las cosas que hago en la vida actual son buenas o trato de mejorar, o sea, cosas positivas siempre, ayudo al prójimo, etcétera, etcétera. Me voy liberando de malos hábitos, de defectos, vicios, qué sé yo, y voy mejorando. Entonces, a la vez que estoy mejorando yo actualmente, estoy mejorando también mi futuro. O sea, al momento que parta hacia el otro plano, mis condiciones van a ser diferentes, ¿cierto? Estas verdades nos dan lo que se llama la paciencia. Paciencia viene de paz, ¿no? Paz, ciencia. Y coraje
para soportar todas las pruebas que la vida nos presenta. Porque pruebas vamos a tener, todos. No es que acá el planeta Tierra sea un paraíso, ¿no? Eso creo que todos lo sabemos. Siempre vamos a tener problemas, vicisitudes, y si no tenemos problemas nosotros, lo va a tener la gente que amamos. Vamos a tener enfermedades, vamos a tener accidentes, vamos a tener, qué sé yo, una serie de situaciones de dolor, desengaños, etcétera, ¿no? Entonces, todo ese tipo de vicisitudes que vamos a tener que experimentar, vamos a tener armas más fuertes para poderlas combatir, como son la paciencia y el coraje para soportarlos, ¿no? Porque sin coraje caigo en tristeza, depresión, me hundo, me tiro al abandono y pierdo, ¿no es cierto? Pierdo mi oportunidad de poder superar ese examen, ¿no? Entonces, ¿qué verdades son estas que nos ayudan a afrontar la vida de una manera más, más efectiva y más saludable? Vamos a verlas. Por ejemplo, si yo estoy seguro que cuando desencarne voy a volverme a encontrar con los seres que amo, ¿no es eso una felicidad, una tranquilidad? O sea, cuando me toque partir, voy a poder ver a mi madre, a mis abuelos, a mi padre, a mi hermana, no sé, a los parientes y seres que amé y que ahora, que ya están en el plano espiritual. O sea, tengo la seguridad, no es una esperanza, es la seguridad que los voy a volver a encontrar, porque los lazos de amor continúan en el plano espiritual, ¿sí? Y todo lo que les estoy hablando no es que yo me lo he inventado o que a ver qué bonito sería decirlo para que todos estén tranquilos, ¿no? No es eso, es parte de los estudios de la ciencia espírita que han sido desarrollados metodológicamente y comprobados. O sea, no es cosas que decimos así, ¿no? Son cosas serias. Después les voy a dar la referencia para que ustedes puedan investigar y leer también. O sea, continuamos con las relaciones que tuvimos en la Tierra. Esto también es de por sí una tranquilidad, ¿no? Las relaciones de amor, si por ejemplo, imagínense que tuve yo una diferencia muy fuerte con un familiar, mi padre, por ejemplo, y mi padre fallece y yo no lo perdoné. ¿Sí? Entonces voy a quedar con eso en mi conciencia, que no lo perdoné, que por aquí, que se murió y no tuve tiempo. No, pero cuando yo esté en el plano espiritual, lo voy a poder perdonar ya reencontrándome con él. Entonces voy a poder concluir eso que estuvo pendiente. ¿Sí? Estoy dando un ejemplo, ¿no? ¿Qué más? Todo lo que yo haga en la tierra que me cueste esfuerzo para progresar, para mejorar espiritual, moralmente y de conocimientos, me sirven, me lo llevo, nadie me lo va a quitar. Acá, por ejemplo, la vez pasada les conté de una señora que tenía cerca de 90 años y decide matricularse en la universidad, ¿no? Y al comienzo, pues todos los chicos de la universidad se burlaban, pues, de la abuelita, ¿no? Pues decía, ¿para qué la abuelita ya? Pues si ya está en las últimas años de su vida, se va a estudiar una carrera, ¿para qué? Y bueno, la abuelita fue tan buena, tan cordial, tan simpática, que después, el siguiente ciclo, ya se había ganado el cariño de todos los chicos. Y logró acabar su carrera porque entendía que lo que ella aprendía se lo iba a llevar al otro plano. Finalmente acabó la carrera y a los 2 años que acabó, porque ya era mayor de 90, a los 2 años que acabó, falleció, ¿no? Pero los chicos la extrañaron mucho, la querían, pero eso, lo que aprendió, se lo llevó, ¿no? No, nadie se lo quita, ya es de ella. Entonces, y también
que siempre vamos a poder crecer en inteligencia y perfección, vamos a poder mejorar siempre. O sea, de repente en esta vida no nos alcanza, pero tendremos la oportunidad más adelante de poder, o inclusive en el plano espiritual, seguir estudiando, seguir corrigiendo nuestros errores, y eso es una gran alegría, ¿no? Saber que no es que tenemos solamente una existencia de plazo para poder ser santos, ¿no? Porque yo creo que, bueno, al menos a mí me falta mucho todavía para ser santo. Y en esta vida haré mi mejor esfuerzo, pero no creo que llegue a ser santo, ¿no? Entonces, todavía me falta. Entonces, lo que yo entiendo es que todavía voy a poder, Dios me va a dar oportunidades para seguir mejorando en el plano espiritual y también cuando retorne al planeta, ¿no? Entonces, todas estas cosas que son afirmaciones que nos dan seguridad y tranquilidad, nos permite asumir las dificultades de la vida con paciencia, como dice acá, y fortaleza, coraje. Y también hay un factor importante. Descubrimos la solidaridad que existe entre vivos y muertos. Porque si nos ponemos a pensar, los que están en el otro plano son espíritus, ¿no es cierto? Y nosotros también somos espíritus. La diferencia es que nosotros tenemos una envoltura corporal física, pero ellos ya no, o sea, no tienen ese cuerpo, ¿no? Pero igual somos espíritus, ¿no? Entonces ya hay una solidaridad entre ellos. ¿Por qué? Porque tengo familias, tengo amores, tengo gente que amo, que quiero, que está en el otro plano, ¿no? Y ellos también igual, que están en este plano. Entonces hay una solidaridad entre ambos planos, ¿no? Y entonces al yo ver eso, también me proyecto, ¿no? Acá al planeta, ¿no? Entonces, si yo puedo establecer lazos de amor y solidaridad con el plano espiritual, ¿y por qué no con los seres vivos que acá me rodean, ¿no? Entonces ya comienzo a ver a la gente de otra forma, porque todos somos parte de la misma humanidad. Ya no puedo decir, no, que ese es así, que es asá, que es de tal color, que es de tal clase social o de tal país, qué sé yo. No, al final todos somos hijos de Dios y estamos en el mismo camino de la evolución. Unos un poquito más adelante, otros un poquito más atrás, qué sé yo, pero ahí vamos todos en ese camino, ¿no? Como hijos de Dios. Entonces, es un llamado a la solidaridad entre nosotros, ¿no? Entonces, entendemos el concepto de fraternidad. Fraternidad, que somos hijos, hermanos, perdón, hijos de Dios. Todos somos hermanos entonces. Y la caridad, entonces ahí tiene razón, tiene sentido. Entonces, en la medida que yo ayude o sea caritativo con alguien, eso no se rompe ni se olvida. Me lo llevo como una herencia, como una gratitud de amor. Y historias de ese tipo hay muchas, ¿no? Divaldo contó una historia muy, muy bonita del el hombre, del suicida del tren, ¿no? No sé si ustedes deben saber la historia, pero dice que él estuvo una vez en una ciudad dando una conferencia que iba a dar, ¿no? Y se enteró de un accidente que había sido, bueno, no era un accidente, era un suicidio que hubo de un hombre que se tiró a los rieles del tren, el tren le pasó por encima y una muerte horrible de esta persona. Entonces él se acordó de esa persona y se propuso orar por esa persona todos los días, ¿no? Y oraba en la mañana, en la noche por esa persona, porque sabemos que los suicidas van a un lugar no muy agradable en el otro plano, ¿no? Obviamente dependiendo de atenuantes y agravantes, ¿no? Entonces él oraba por él y así oró durante muchos años. Y un día a Divaldo le había pasado un problema, un desengaño, así una desilusión de una persona que él confiaba mucho y esta persona le hizo una traición, una jugada así muy, muy fea, ¿no? Entonces él estaba muy triste, ¿no? Muy triste porque esta persona en quien él había depositado su confianza lo traicionó, ¿no? Entonces estaba pues abatido en su cuarto
Y en eso siente la presencia de un espíritu que viene y lo abraza, ¿no? Lo consuela y le da frases de aliento para que salga adelante y entienda la situación. Y Divaldo queda muy aliviado, ¿no? Y antes de que el espíritu se vaya, le pregunta quién era, que él nunca lo había visto, ¿no? Entonces él le dice, bueno, soy un amigo por el cual tú has orado más de 15 años y lo menos que yo puedo hacer es consolarte en este momento de dolor, ¿no? Y bueno, era el suicida del tren, mire. Entonces es una historia muy bonita, ¿no? Que el lazo de amor, de caridad que uno pueda sembrar, se mantiene, ¿sí? Es un gran ejemplo. Bueno, para liberarse del temor a la muerte hay que verla desde el verdadero punto de vista, o sea, el punto de vista espiritual, como que no es que somos cuerpo, ¿no? Sino somos espíritu con cuerpo, que es diferente. El espíritu es inmortal, continúa. Entonces, si debemos cultivar nuestro espíritu, obviamente no quiero decir que descuidemos el cuerpo y lo maltratemos, ¿no? Sino cultivemos, cuidemos nuestro espíritu, también nuestro cuerpo, pero especialmente enfocados en el espíritu, para poder estar listos en algún momento de liberarnos de todo lo que es materia. Para aquellos que no piensan, ni creen, ni les interesa el espíritu, la vida material es preferible a la vida espiritual. O sea, quieren gozar, como dicen, a toda máquina, sin interesarles la parte espiritual, porque piensan pues que todo se acaba, entonces hay que vivir la vida acá, ¿no? Que vivir la vida porque después ya no se sabe o hay la duda, entonces mejor gozo acá. Ese temor procede de que, como decíamos, de la falta de claridad en la vida futura, ¿no? Pero a su vez manifiesta también la necesidad de vivir, ¿no? La gente tiene miedo, es cierto, pero de alguna forma, al tener miedo a la muerte, quiere vivir, ¿sí? Es como, no sé, es medio trucoso el argumento, pero es cierto, ¿no? O sea, como que te impulsa a seguir viviendo y te da la oportunidad de que puedas pensar, ¿no? Como diciendo, sí, pues tienes miedo, entonces, bueno, haz algo productivo en la vida, ¿no? Entonces, el miedo de que la destrucción del cuerpo sea el fin de todo está provocado por el secreto deseo de la supervivencia del alma. Todavía se me oculta por la incertidumbre. Claro, si yo tengo dudas, entonces, pero yo quisiera que mi espíritu sobreviva, pero como no lo tengo muy claro, entonces me da miedo. ¿Sí? Ese es el argumento, ¿no? Entonces, sin embargo, estos son temas divinos, son leyes divinas, pero el hombre siempre ha cambiado las cosas durante la historia. Sabemos que muchas veces ha habido cambios inclusive en las cuestiones de Dios para hacer prevalecer intereses humanos, ¿no? Y así han ido generando creencias sobre la vida futura que muchas veces las aceptamos, así a rajatabla, pero pongamos un poco a revisar si tienen lógica, si van de acuerdo a la razón, y nos daremos cuenta que la mayoría, si no todas, no tienen lógica. Y esto conduce cuando la gente lo analiza y dice, pero esto no tiene ni pies ni cabeza, pues yo lo he creído, pero no es, ¿no? Entonces, eso te lleva a dos conclusiones. O te vuelves ateo, incrédulo, o tienes una creencia que como no es muy clara, queda en la duda, ¿no? Y ahí puedes caer en diversas variaciones, ¿no? Pero la consecuencia es que no hay claridad, ¿no? Entonces, para estas personas la vida futura es un tema muy vago, ¿no? Es más que una certeza, viene a ser como una probabilidad. Sí, puede ser que sea, ¿no? Que sigamos vivos, que el espíritu siga, pero no estoy seguro. Pero es por ahí que lo considero, ¿sí?
Y la otra causa, que no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí sí, de niño, y estoy seguro que le va a ser familiar estas cosas, viene de la niñez. Uno en la niñez recibe información, ¿no? Por ejemplo, nos dicen que si no te portas bien, te vas condenado después de la muerte. Te vas condenado a sufrir las llamas eternas con tormentos. No solamente es fuego, sino también hay tormentos morales, físicos, etcétera, por los errores que, aunque sea en un momento, los cometiste, ¿no? Y más aún, no vas a tener ninguna esperanza ni de alivio ni de perdón. Qué fuerte suena eso, ¿no? Y uno cuando es niño lo ve peor, mucho más fuerte, ¿no? Entonces te imaginas escenas dantescas de este tipo, ¿no? Donde la gente está chicharrándose en un lugar con unas llamas que duran para siempre. No sé cómo harán para mantener ese fuego prendido para siempre, pero bueno, ahí está, ¿no? Está quemándose las personas. Ahora no sé cómo se queman si ya no son materia, ¿no? Pero bueno, en fin. Entonces, nos hacen creer esas cosas. Entonces, así tú te arrepientas, no te sirve para nada, porque ya estás condenado. Condenado, ya no hay revisión de la condena, ya te vas al infierno y te vas y te fuiste, ¿no? Entonces, uno de niño puede creer estas cosas, ¿no? Pero si te pones a analizarlas ya de adulto es diferente, ¿no? Y por otro lado, existe un término medio que se llama el purgatorio, ¿no? Donde estas almas cansadas también sufren ahí, pero están con la esperanza de la libertad, pero no depende de sus esfuerzos, su arrepentimiento o su deseo de progresar, sino de las plegarias de otros, de los vivos, ¿no? Y más aún, estas plegarias muchas veces tienen que ser pagadas, ¿no? Pagamos, compramos para que oren para los que están supuestamente en el purgatorio. O sea, los que están en el purgatorio no hacen nada, simplemente esperan. Y si su familia no tiene dinero para pagar estas oraciones, fueron. La otra opción, ¿cuál es? Aparentemente la más bonita, ¿no es cierto? Pero los menos son, no son todos, lo que nos dicen, ¿no? Muy poquititos son los llamados elegidos, ¿no? Que van al llamado cielo y gozan durante toda la eternidad de una beatitud contemplativa, inutilidad que no deja de ser una monotonía fastidiosa. ¿Por qué? Porque cuando nos dice está en el cielo, ¿y qué hace en el cielo? Y muchas veces se nos viene a la memoria la figura de una nube con el angelito ahí tocando su arpa, ¿no es cierto? No sabemos qué hacen ahí en el cielo. Pensamos que es así, pues están en la nube tocando su instrumento musical. Entonces, puede ser bonito ahí un día, 2 días, pero para siempre ahí, pensando, no sé. Entonces ya se vuelve como algo que no se le ve mucha utilidad, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no está claro, ¿no? No está claro lo que ello significa. También es difícil, por ejemplo, que imagines este caso, un hombre que esté en estado primitivo, como esas personas que muchas veces se encuentran, por ejemplo, acá en el país, en el Perú, en la parte de la selva, en los que le llaman los no contactados, ¿no? Son personas que ni conocen, algunos que no conocen el fuego, inclusive, ¿no? Entonces son personas que nunca han tenido contacto con la civilización, pero imagínense que uno de ellos es contactado por la civilización y lo bautizan. Entonces, al morir, según la creencia que nos han enseñado, dice que va a estar al mismo nivel de aquel que con su esfuerzo llegó a un alto grado de conocimiento y de moral. ¿Por qué? Por solamente el hecho de la ceremonia en cuestión. No suena muy lógico tampoco, ¿no? También es difícil de creer que un niño pequeño que haya fallecido, antes de tener conciencia de sí mismo y de sus actos, goce de los mismos privilegios por solamente haber participado en una ceremonia en que él ni siquiera decidió participar, ¿no? Entonces, lo bautizaron y falleció, entonces ya él va en un lugar diferente a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad. Y esto causa mucho sufrimiento, ¿no? Porque hay personas que sufren porque sus pequeños hijos no pudieron ser bautizados, no les dio el tiempo, fallecieron,
y creen que los niños están en el otro plano sufriendo porque no fueron bautizados, ¿no? Entonces miren, lo que hay tras de estas cosas que aparentemente no son muy trascendentes, pues hay gente que sufre por ello, ¿no? Porque sus creencias les hacen pensar de que si no está bautizado no va a ir a un buen lugar en el otro plano. Entonces, como no lo pudo bautizar, él carga con la culpa y el sufrimiento del sufrimiento que está el alma en el otro plano, ¿no? Entonces, como que se contradice acá, ¿no? Lo que yo me pueda esforzar en ser mejor, en progresar moralmente e intelectualmente, como que no se toma en cuenta para la dicha que yo pueda recibir en el futuro en el plano espiritual, ¿no? O sea, como que por gusto me esfuerzo si al final no es muy tomado en cuenta, ¿no? Y hay la creencia, pues, de que esa dicha como que se adquiere a través de cuestiones externas, prácticas exteriores, ¿no? ¿Se acuerdan en la época del Maestro Jesús? Lo criticaban porque él muchas veces no seguía las costumbres, ¿no? Porque él, por ejemplo, en un día sábado ayudó a alguien que ni siquiera era de la misma religión, de la misma secta, ¿no? Ayudó a alguien que era un hermano, un hijo de Dios, que estaba en problemas, lo ayuda y lo critican. Le dice, pero si el sábado no se trabaja, es el día de Dios, que no sé qué. Y también le dice, pero si ese no es creyente, o sea, para criticar y para juzgar, buenazos, pero para practicar el amor al prójimo, nada, ¿no? Entonces Jesús ahí nos enseña que no es un tema de prácticas exteriores, sino de real compromiso con el prójimo, ¿no? Práctica de la ley de amor, ¿no? Entonces, más aún, miren, hay un tema ahí de que se puede comprar con dinero y no con reforma íntima la posibilidad de ser mejor, ¿no? O sea, como que a Dios le voy a engañar a través de de un documento o de una ceremonia, ¿no? Pero lo que realmente hay en mi conciencia es totalmente diferente, ¿no? Entonces, como que yo tendría la libertad de dedicarme a los placeres mundanos y el último, después de un mes voy a esta ceremonia, me perdonan todo y empiezo de cero, un reset. Me resetean el contador y empiezo de cero nuevamente. Y no es así, eso no es así. Todo lo que uno hace, bueno o malo, queda registrado en nuestra historia, en nuestro interior, en nuestro espíritu. Y no pasa desapercibido ante Dios. Otro tema, las costumbres también que tenemos nosotros acá y en todas partes, nos hacen repeler, ¿no? O sea, tener miedo al tránsito a la vida espiritual. Y nos hacen apegarnos a la vida terrestre. Las ceremonias muchas veces no son bonitas, pues, ¿no? Son muy lúgubres, ¿no? Son las ceremonias estas que más nos dan horror que nos hacen promover la esperanza, ¿no? Porque hay una cierta convención que hay que establecer que al final es más triste que esperanzador, ¿no? Como que es una cuestión que estuviéramos despidiendo para siempre a alguien, ¿no? Es la sensación que da, ¿no? En vez de estar, digamos, firmes en la fe de que continúa la existencia, ¿no? Entonces, que promuevan la esperanza más que el repeler a esto por una cuestión de temor o de horror, ¿no? Entonces, y ustedes han visto las figuras, ¿no? A la muerte, ¿cómo la representan? Siempre como una forma tétrica, ¿no? ¿Sí o no? ¿Han visto la figura de la muerte con su guadaña, los huesos, que no se le ve la cara, todo oscuro, ¿no es cierto? ¿Eso qué causa? Miedo, pues, ¿no? No es esperanza eso, ¿no? Es miedo, ¿no? Entonces todo el mundo, nadie, se te acerca una entidad de ese tipo y lo primero que vas a querer hacer es correr, no ir a abrazarlo, ¿no es cierto? Entonces, miedo.
Se siembra miedo a través de esas imágenes. ¿Y por qué no? Al revés, ¿no? No se simboliza el alma desprendiéndose radiante de sus lazos terrenales, triunfante por haber hecho bien la tarea, ¿no? Por haber vencido a todos los retos y todas las vicisitudes que tuvo en la vida, ¿no? A un lugar de luz, un lugar de paz, de amor, ¿no? Que estoy regresando a mi casa espiritual, ¿no? Que es realmente así, ¿no? Si hiciste bien la tarea, obviamente, obviamente hay una sensación de tristeza, porque en todas las despedidas hay tristeza siempre, ¿no? Pero en el fondo de nuestros corazones hay la firme convicción de que no es un adiós para siempre, es un hasta luego, ¿no? Entonces, eso nos da la esperanza y, digamos, la alegría de que la vida continúa, ¿no? ¿Sí? Entonces, muchas veces esta salida, lo que vemos son solamente llantos desgarradores, ¿no? Y como que si fuera una desgracia terrible la que está sucediendo, ¿no? Y entonces hablamos de los adioses eternos, el adiós eterno, ¿no? ¿Y eso qué significa, no? Como que nunca más pues se le va a volver a ver, ¿no? Si es un adiós eterno, quiere decir que ya, pues ya nunca lo veo, ¿no? Y escuchamos eso, ¿no? El adiós eterno. Y por ejemplo, cuando alguien fallece, decimos qué desgracia, ¿no? Murió joven, rico, feliz y con un porvenir brillante. Pero todos esos términos que hablamos son términos pensados en función de las cosas materiales, ¿no? ¿Sí? Porque todo eso son como que símbolos de un estatus material que te provee, entre comillas, la felicidad, ¿no? Entonces, ¿y qué cosa habría que ver a qué llamamos porvenir brillante también, ¿no? Porvenir brillante si se dedica solamente a hacer dinero, y ese dinero, como salió en la lectura del comienzo, lo voy a hacer a costa del sufrimiento de otros, ese futuro brillante no es para nada brillante, ¿no? ¿Sí? Y desperdiciar mi vida en solamente pensar en dinero y no cultivar mi parte espiritual y moral no es, no es un porvenir brillante, definitivamente. Entonces, vemos que todo estas cosas que hemos revisado más son para inspirar miedo, terror, en vez de esperanza. ¿Sí? Entonces, el hombre se va a liberar de todas sus preocupaciones en la medida que su fe se consolide. Y más aún si la fe es razonada, es una fe indestructible, ¿no? Y se forme una idea sana de la vida espiritual, como un proceso normal, natural de la vida de todos, ¿no? No es una desgracia o una cosa que tenemos que lamentar, ¿no? Porque estas creencias nos han puesto una barrera entre vivos y muertos. Si lo vamos a analizarlo, miren, como una barrera insuperable más aún entre vivos y muertos. Entonces, nos declaran que es imposible comunicarnos con ellos, con nuestros seres amados. Eso aumenta el dolor y el sufrimiento. ¿Por qué? Porque imagínense, si mi pariente que se acaba o el ser amado que se acaba de morir, está en el infierno, entonces yo ya pierdo la esperanza de nunca más lo voy a ver, pues si él está en el infierno. A no ser que yo también vaya al infierno, ¿no? Entonces, y la otra es, si está en el cielo, entonces como tiene que estar en beatitud contemplativa para siempre, tampoco lo voy a ver. Entonces está absorbido en eso. Entonces es como un eterno adiós, como decíamos hace un rato, ¿no? Entonces se habla de ahí una separación eterna, lo cual obviamente es, en nuestra alma es como si nos clavaran un cuchillo de dolor, ¿no? O sea, imagínate, si perdemos a un familiar, entonces de verdad lo perdemos, sentimos que lo perdemos de verdad, ¿no? Entonces muchas veces ocasiona esto que preferimos tener cerca, aunque sea sufriendo en la tierra, a los seres que amamos antes de verlos partir, aunque sea que se vayan al cielo. Preferimos que estén sufriendo al lado de nosotros, porque si sabemos que se mueren, ya no lo vamos a ver nunca,
aunque sea que vayan al cielo porque eran muy, muy buenos. Esto psicológicamente nos lo transmite ese mensaje, ¿no? Además dice, el alma que está en el cielo sería feliz de verdad si, por ejemplo, su hijo, su padre, su madre o sus amigos están en el infierno. ¿Ustedes creen? Si una familia completa, uno está en el cielo y el resto en el infierno, perdón, no creo que sería feliz tampoco, ¿no? Ahora vamos a analizar lo que dice la doctrina espírita al respecto. Y vamos a explicar también por qué los espíritas no tenemos miedo a la muerte. Bueno, los espíritas que suponemos que hemos estudiado bien el tema, ¿no? La doctrina en principio cambia totalmente la forma de ver el futuro, ¿sí? Nos lo esclarece de una manera muy lógica y razonable. No es una hipótesis, como dice acá, sino una realidad. La vida futura es una realidad. El libro en el cual está basado esta charla es un libro donde la segunda parte del libro contiene una serie de comunicaciones que han sido validadas de los mismos espíritus, ¿no? En diferentes grados de evolución. Entonces, al comprobar los mensajes y lo que dicen y que se haya verificado la autenticidad de las personas que se han identificado y las situaciones en que murieron y todo eso, ya le da seriedad, pues es como un estudio, ¿no? Entonces, se convierte en algo real. Y el estado de las almas después de la muerte ya no es algo que suponemos, ¿no? Que van, o que suponemos que hay un sitio que se llama cielo, otro sitio que se llama purgatorio y otro sitio que se llama infierno. No. Lo conocemos a detalle y sabemos qué es lo que sucede después de la muerte, porque parte de métodos científicos que nos corroboran la situación en que las almas van a pasar al otro lado de la vida, ¿sí? Que es en gran parte dependiendo de lo que hicieron en su vida actual, o vidas anteriores inclusive, ¿no? Entonces yo voy construyendo mi futuro. De acuerdo a cómo trabajo en mejorarme, voy a ir a un lugar más o menos bueno y de luz. De lo contrario, si persisto en la rebeldía del mal, voy a ir a un lugar que para mí va a ser el infierno. Obviamente no es un lugar físico, pero es un estado de conciencia que me va a causar sufrimiento y dolor, ¿no? Entonces aquí como que nos quitaron el velo y vamos a poder ver, ¿no? Entonces el mundo espiritual se nos presenta en toda su realidad práctica. ¿Por qué? Porque son testimonios reales de espíritus que fueron personas que vivieron en la tierra y que desencarnaron y que dieron su testimonio para enseñarnos cómo es el otro plano. Como decía, no son imaginaciones, ¿no? Son testimonios de los mismos espíritus que nos describen su situación. Nos describen cómo fueron en la tierra y cómo están en el otro plano. Entonces ahí el profesor Kardec establece la correlación, ¿no? Si eres bueno, vas a un sitio bueno, y si no eres tan bueno o has cometido muchos errores, te vas a un sitio de dolor. Y todas las variantes, obviamente, ¿no? Como dice acá, existen en todos los grados de la escala espiritual, en todas las fases de la dicha y de la desgracia. O sea, no es que hayan 2 o 3 lugares, escalas, sino es como una gama continua, ¿no? Desde el más malo hasta el más puro o más perfecto, ¿no? Y hay una serie de gamas y variaciones, ¿no? Eso es lo que nos enseña la doctrina y nos ayuda pues a tener la tranquilidad y el coraje para seguir enfrentando la vida, ¿no? Entonces, nos permite también estudiar y presenciar los detalles de la vida después de la muerte física. Entonces, eso constituye para los espíritas un motivo de ver la muerte con serenidad, ¿no? O sea, no con terror, ni con duda, ni nada, ¿no? Entonces, esto es una palanca para hacer nuestra vida
más productiva, más esforzada y salir adelante en todas las pruebas que la vida nos presente, ¿no? Entonces ya no se convierte en una esperanza, sino en una realidad, en una certeza. Estamos seguros. Sabemos que la vida futura no es más que la continuación de la vida presente, solo que en mejores condiciones. ¿Sí? Todo lo bueno que gané, todo lo que aprendí, me lo llevo. Así como, digamos, en nuestra sociedad salimos a las calles y encontramos personas de todo tipo. Hay personas buenas, hay personas no tan buenas, hay personas inteligentes, cultivados, que tienen mucha cultura, hay otros que no, que apenas saben leer, etc. Igualito, todas tus virtudes y defectos te los llevas al otro plano. Y en el otro plano hay también toda esa gama de espíritus, ¿no? Espíritus elevados, espíritus más o menos, y de todo tipo, ¿no? Ahora, en cuanto a las mejores condiciones, se refiere, por ejemplo, al sufrimiento de las enfermedades, ¿no? Muchas veces, por ejemplo, una enfermedad difícil, imaginemos el cáncer, ¿no? Como que vemos acá en la figura, el personaje que está acá siendo tratado por pases espirituales, desencarnó por un cáncer al estómago, ¿no? Entonces, a la hora que llegas al otro plano, te ayudan a recuperarte. Entonces, el dolor ese que te causó la enfermedad en tu cuerpo físico todavía está impregnado en tu periespíritu. Te ayudan a recuperarte y es como un alivio que sienten ellos al dejar el cuerpo cansado y dolorido por la enfermedad, ¿no? La confianza se basa en los hechos, que somos testigos, y están de acuerdo, esto es lo más importante, ¿no? Están de acuerdo con la razón, con la lógica, son hechos lógicos, y con la justicia y bondad de Dios, y con lo que en el fondo todos quisiéramos que sea, ¿sí? Entonces queremos algo, y si lo demostramos, entonces quedo más tranquilo, ¿no? Y si entiendo que Dios es justo y bueno, con mayor razón, ¿no? Con mayor razón. Porque no sería justo Dios si es que alguien se equivoca una vez en su vida y lo condena al infierno, a esas llamas de fuego y para siempre, ¿no? Sin oportunidad a salvarse. No es lógico, no tiene sentido. Si Dios es bueno y justo, ¿cómo va a hacer eso? Al menos darle una oportunidad para que pueda regenerarse, ¿no es cierto? Si uno a sus hijos, por muy mal que se haya portado uno de tus hijos, lo castigas, bueno, lo mandas al cuarto ahí que esté un par de horas reflexionando, o que no le quitas el almuerzo, por decir, o la comida, pero después lo perdonas, pues, ¿no? O sea, no lo vas a tener sin comer y metido en su cuarto para siempre, ¿no? Lo perdona. Ahora, nosotros que somos humanos, pero Dios, que es infinitamente más justo y más bueno que nosotros, ¿por qué no habría de perdonar a sus hijos? O darles oportunidad, por lo menos, ¿no? Entonces, para nosotros el alma ya no es una abstracción, es una realidad. Más aún, tiene un cuerpo etéreo, o sea, y se ha estudiado estos cuerpos, ¿no? Hablamos en términos gruesos, hablamos del cuerpo físico, el espíritu y la capa intermedia que se llama periespíritu, pero hay otros más que tienen roles diferentes, ¿no? Entonces, algo muy importante, que somos seres individuales, ¿no? Tenemos aptitudes y tenemos percepciones, somos individuales, porque muchas veces hay algunas tendencias filosóficas que piensan que el hombre cuando fallece va a integrarse al universo, lo que se llama panteísmo, ¿no? Va a integrarse a Dios. Pero eso no es bueno tampoco, porque pierde su individualidad, ¿no? Entonces, hagas lo que hagas, igual vas a quedar ahí camuflado por los demás en una individualidad suprema, que sería la divinidad, ¿no? Y la tuya se pierde, te juntas ahí con los demás, ¿no? Pero no es así. Cada uno es constructor de su destino, cada uno individualmente tendrá la forma de mejorar, de progresar en base a su libre albedrío y su esfuerzo. Somos seres individuales. Entonces, el recuerdo de los seres que amamos descansa sobre algo real y positivo que nos lo presenta como seres vivos.
no son recuerdos nada más que tenemos de ellos, sino están vivos, son seres vivos, sino que ya no están encarnados, no tienen cuerpo físico, pero siguen vivos, en otra realidad, pero vivos. Y no están perdidos en el espacio, en algún lado por ahí, sino muchas veces están a nuestro alrededor. No sé si escucharon, había un caso de una pareja de dos señores, la señora y el caballero ya jubilado, vivían juntos, ¿no? Esposos, se querían mucho. Y un día pues el señor fallece así en forma muy sorpresiva. Y a los 2 días de fallecer, como vivían solos, la señora tenía que salir a hacer unos trámites porque era lo único la única que podía hacerlo porque el señor ya no estaba. Una persona, vendedora de seguros, llama a la casa y contesta el señor y se pone a conversar con el señor y está grabada la conversación. y, y le dice que por favor que eso lo hable con su esposa, que ella es la que decide, ¿no? Entonces, muy bien, ¿a qué hora puede llamar? No sé, ella ha salido, llámela como a las 4, le dice, ¿no? Entonces la vendedora nuevamente llama a las 4 y le dice, señora, le comienza a hablar del producto y todo eso, ¿no? Y le dice, bueno, me dio bien el dato su esposo, le dice, yo hablé con su esposo en la mañana. Y le dice, ¿qué? ¿Cómo hablar con mi esposo en la mañana? Mi esposo ha fallecido hace 2 días, no puede ser. Señora, yo he hablado con su esposo, no, no me haga bromas. Él me ha dicho que me ha dado su nombre, me ha dado el nombre de usted y me ha dicho que usted ha salido y que las cosas de este tipo usted las decide. Bueno, eso es cierto lo que usted dice, pero mi esposo falleció hace 2 días. Señora, no. Y tenía la grabación. Y era una grabación que comprobaron que era original, que no había sido alterada, ¿no? Entonces, bueno, esa es una demostración más a través de los fenómenos eh, tangibles, digamos, de que la vida continúa, ¿no? Y que más aún que nuestros seres queridos muchas veces están a nuestro alrededor. Y cuando estamos tristes nos consuelan, nos abrazan, nos apoyan, ¿no? Y hasta si podemos estar atentos, hasta podemos sentirlos y muchas veces nos dejan aroma a flores. Eso sí, yo no veo espíritus, pero sí los percibo, los siento y muchas veces he podido oler también así olores a flores. Es muy, muy bonita esa sensación. El mundo corporal y el mundo espiritual están en comunicación y se ayudan mutuamente. Lo que sí desde pequeño nos enseñaron, y es cierto, que tenemos un ángel de la guarda, ¿cierto? Pero en realidad no es un ángel de la guarda, sino es un espíritu protector, que bueno, es lo mismo, es un sinónimo, con el cual podemos interactuar siempre y pedirle ayuda, que él está encargado de nosotros, ¿no? Todos tenemos un espíritu guardián, protector. Él nos ayuda, nos alienta y si tenemos la fe suficiente podemos acudir a Él siempre para que nos ayude. Y las comunicaciones con el plano espiritual existen, no solamente a través de la mediunidad de las personas, sino también ya cada vez están apareciendo más instrumentos para transcomunicación instrumental, que quiere decir a través de dispositivos electromagnéticos, video o audio, se puede captar del otro plano. O sea, yo pienso que en algunos años no tardará en aparecer el teléfono o la comunicación en video con el otro plano, ¿no? Entonces, si ya no tenemos dudas sobre el futuro, el temor a la muerte ya no tiene sentido, no tiene asidero. Estamos tranquilos. Entonces, la vemos venir a la muerte cuando nos toque, con serenidad, como una libertadora, porque ya dejamos la carne cansada, el cuerpo ya agotado de repente cuando tengamos muchos años, y se abrirá una puerta a la vida, la verdadera vida, ¿no? Y no estaremos con el temor de que esa puerta va a dar a la nada, ¿no? Sino va a dar al otro plano donde en realidad ahí está nuestro verdadero hogar, nuestra verdadera familia, nuestra familia espiritual, que es mucho más grande que la familia de la tierra, ¿sí? Y espero que todos hayamos quedado contentos y convencidos
Vamos a seguir estudiando el tema para que todos se convenzan más, los que aún no están muy, muy convencidos, pero les digo, ¿no?, que todo esto son fruto de estudios, de metodología, de temas científicos, no es charlatanería ni cosas tomadas muy a la ligera. Espero que la charla les haya servido para un poco darnos tranquilidad y otra visión de la vida y de nuestro futuro. Y les damos las gracias por su atención y por el cariño con que nos siguen. Y somos Camino de Amor. Estamos todos los martes a las 7:30. Muchísimas gracias. La charla basada en este hermoso libro que a todos recomiendo su lectura. Se llama El cielo y el infierno, la justicia divina según el espiritismo, compilada por el profesor Allan Kardec. Muchísimas gracias por su atención.